¡Qué desastre! Un podcast sobre desastres con Cristian Farías y Víctor Orellana. En el episodio de hoy, Bad News for Santiago, con nuestro invitado Gabriel Easton Vargas, geólogo y profesor investigador de la Universidad de Chile. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de ¡Qué desastre! Un podcast sobre desastres con Cristian Farías y Víctor Orellana. Hoy tenemos un temazo de esos que nos preguntan siempre en las redes sociales. Pero antes que empecemos a hablar de este tema que siempre aparece como una especie de apocalipsis dando vueltas por la vida, quiero saludar a mi coanfitrión Víctor Orellana. ¿Cómo estás el día de hoy, Víctor? ¿Cómo estás, Cristian? Hola, muchas gracias, saludos a todos los que están escuchando. Un gusto volver, estamos en nuestro quinto episodio, ¿quién lo diría? Y bueno, como decía Cristian, estamos llegando a un tema que a él no le gusta mucho porque vamos a hablar de Santiago, de la región metropolitana. Y para eso, bueno, tenemos un invitado ya de súper lujo. Cada vez tenemos mejores invitados. Eso está pasando ya como una especie como de costumbre. Y bueno, adelante, Cristian, preséntanos a nuestro gran invitado del día. Vamos a aprovechar de presentar al invitado y un poco al tema. Nuestro invitado es profesor titular de Geología de la Universidad de Chile y es uno de los expertos, sino el experto en todo lo que tenga que ver con la tan famosa falla de San Ramón. Tenemos a Gabriel Easton con nosotros en el podcast. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido a ¡Qué desastre! Hola Cristian, hola Víctor, mucho gusto de estar aquí con ustedes. Gusto tenerlo, profesor, acá. Qué bueno que haya aceptado esta invitación. Sabemos que tiene ahí una agenda académica muy cargada de investigador, él sale a mucho terreno, una cosa que yo envidio, a veces me cuenta, no, fui a la playa, estuve en la laguna, estuve en el desierto. Es bonita ese trabajo, aparte que tiene una oficina también que muy bien ubicada, así que en ese sentido un agradecimiento a Gabriel de que esté disponible para conversar con nosotros. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y la oportunidad de tener esta conversación también. Y por supuesto a quienes van a escuchar la conversación. Un saludo grande desde ya. Así que, bueno, comencemos pues. Gabriel, la pregunta fundamental es ¿qué tanta amenaza real posee la falla de San Ramón para Santiago? Uy, tremenda pregunta. Directo al hueso, como se dice. Pero, exactamente. Mira, yo lo voy a resumir con una expresión que me quedó muy marcada cuando invitamos a un colega, uno de los paleosismólogos, geólogos especialistas en terremotos más importantes del mundo, que es Thomas Rockwell, cuando lo invitamos a ver la trinchera paleosismológica, que es una excavación que hicimos el año 2012, en donde pudimos ver la falla llegando a la superficie, cortando material que constituye el suelo de Santiago. Y claro, cuando supimos la edad de esos depósitos, Thomas Rockwell, me acuerdo que mencionó, hizo una expresión así como Bad News for Santiago. Bueno. Claro, y eso fíjate y eso me impresionó bastante porque, claro, se veía tan bien la ruptura llegando a la superficie y más encima después entendimos que los últimos terremotos ya habían ocurrido hace mucho tiempo y en geología de terremotos, en paleosismología, se sabe que cuando ya el último terremoto ocurrió hace mucho tiempo, es porque la falla ha estado cargando, por así decirlo, juntando esfuerzo tectónico y podría estar preparando ya un gran terremoto. Entonces, desde ese punto de vista, entendimos que la falla era activa, o sea, había generado terremotos en los últimos 8.000 años en particular, y además una falla que cruza buena parte del borde oriente de Santiago y de la región metropolitana, ahí al piedemonte de la cordillera de los Andes. Entonces, cuando me preguntas si constituye una amenaza real, yo diría que sí, que lo constituye, o sea, la falla existe, la falla es un objeto geológico irrefutable y que hemos venido demostrando que es una falla activa desde el punto de vista geológico, y eso ya es suficiente, pero además tiene actividad sísmica que es compatible con la falla. No toda la actividad sísmica probablemente está asociada a la falla, pero hay actividad sísmica que es compatible con la falla. Ya, eso está súper interesante ahí, sí, eso de la sismicidad. No, eso, a mí me inquieta el tema ese pero de los tiempos geológicos, porque yo lo que sabía, claro, que el último terremoto fue hace 7.000 años y el anterior hace, digamos, 7.000 atrás de ese. Entonces,
y habla, no, que en tiempos geológicos esto está activo, o sea, ¿cómo esa relación entre el tiempo geológico y el que nosotros habitamos acá, cómo uno podría explicar eso en términos de, por ejemplo, de probabilidad o de efectivamente la gente tiene que preocuparse o no de que eso pueda efectivamente activarse en cualquier momento? ¿Es esa la lógica o son tiempos más largos? Mira, aquí hay un concepto que es de escala, que en geología lo conocemos, lo abordamos bastante, tanto desde el punto de vista de la escala espacial como la escala temporal. Y el tema fundamental es que, bueno, nosotros, los seres humanos, nuestra escala de vida son del orden de los 100 años, ¿cierto? Por así decirlo, 80, 100 años. Y ya hay procesos que vamos a vivir porque tienen ventanas de ocurrencia que son menores y por lo tanto vamos a experimentarlos. Y hay otros procesos que probablemente algunas generaciones nunca van a vivir y a otras les toca simplemente porque la Tierra, en su conjunto, del punto de vista sistémico, hay ciclos que operan a ventanas de tiempo más cortos y ciclos que operan a ventanas de tiempo más largos. Y los terremotos en fallas activas, usualmente en fallas corticales activas como la falla San Ramón, son de esos últimos, son terremotos que ocurren a ventanas de tiempo más largos, que pueden ser cientos o miles de años, como en el caso de la falla San Ramón, pero que cada cierto tiempo ocurren y pueden generar algún impacto importante. Y ejemplos como estos hemos tenido históricos, o sea, tenemos por ejemplo el caso de Kobe, la falla que generó el terremoto de Kobe de 1995, que no tenía ninguna evidencia sísmica y tampoco histórica, y sin embargo la falla rompió y generó un tremendo desastre, y así como esa han habido otras. Entonces es una cuestión también de ubicación en el cosmos, por así decirlo, en que tendemos a verlo todo un poco más a corto plazo, y lo que justamente la geología aporta, una de las grandes cosas que ha aportado al pensamiento humano es la posibilidad de ampliar el concepto de espacio y tiempo. Está bonito ese concepto, claro. Que puede ser que nosotros no lo veamos, pero que sí la próxima generación lo vean, y hay que hacerse responsable hoy día de eso, en el fondo. Claro, porque cuando se levanta un conocimiento, también hay una responsabilidad. O sea, cuando ya sabemos, ya conocemos que algo ha ocurrido y que puede ocurrir, eso conlleva, por cierto, una responsabilidad para nuestra generación, de no quedarse en la inacción y comenzar desde ya a prepararnos para aquello que sabemos, por cierto, que va a ocurrir en algún momento. Claro, aunque no nos toque a nosotros, claro. Sí, bueno, es un bonito concepto. Ahora, yo tengo ahí una pregunta, me voy a ir al corto plazo. Ya que estamos hablando de largo plazo y grandes ciclos, me quiero ir al corto plazo. Porque la atención que muchas veces la gente todo en realidad le ponemos a las cosas, atiende como a ese corto plazo. Tú hablas de la sismicidad que es consistente con la presencia de la falla, y justamente una de las cosas que pensamos lo de Kobe, o pensamos otras fallas grandes que tenemos en Chile, a veces cuesta pillarle sismos dentro de una falla superficial. Entonces la pregunta es, ¿cómo ha sido esos sismos y por qué también te ayudan a decir, sabes que esto es consistente con la presencia de esta falla? Ya, mira, ese es un ámbito bien de sismólogos, pero he tenido la suerte de trabajar con grandes sismólogos y sismólogas. Y bueno, lo que uno ve es que primero hay un asunto que tiene que ver con la red sísmica, con el detalle, con la densidad de la red de monitoreo sísmico, que nos permite ver sismos que mientras más amplia sea la red, en el sentido de que más espaciados estén los instrumentos, menos detalle vamos a poder ver, y también menos posibilidad de ubicar los sismos con precisión, y también vamos a tener un threshold, un nivel de detección de sismos mayor en cuanto a magnitud. En cambio, cuando se densifica la red sísmica, la red de monitoreo sísmica, podemos precisar mucho mejor la ubicación de los sismos y también bajar la magnitud de los sismos que se detectan. Y ese es el caso de la falla San Ramón, gracias a un proyecto que realizamos justamente entre el año 2016 y 2019. Lo realizamos para la ONEMI en ese entonces, cuando estaba Víctor como subdirector. Que sí, bonito proyecto. Hay que nombrarlo, fue un tremendo proyecto, y la verdad es que eso marca un antes y un después, porque gracias a ese proyecto podemos monitorear con mucho detalle la sismicidad aquí justo al lado de Santiago, y nos hemos dado cuenta que hay muchos sismos pequeños de magnitudes 2, 3, que el frente cordillerano es activo en su base, sobre todo a unos 10, 20 kilómetros de profundidad,
con algunos sismos que igual ocurren más arriba, y algunos de ellos hemos visto más recientemente que están o que son consistentes con la estructura de la falla, la estructura geológica que proyectamos hacia abajo, en la corteza, ¿no? Entonces, hablamos de eso en realidad, hablamos de una combinación de cosas, de la posibilidad técnica de detectar esa sismicidad, que es mayor mientras más densificamos la red de monitoreo, y también cómo podemos interpretar que esa sismicidad está asociada o no a estructuras que de alguna manera ya conocemos en superficie. Estás escuchando ¡Qué desastre! Con Cristian Farías y Víctor Orellana. Sí, yo me acuerdo, claro, ya que remitió al proyecto de esa época, digamos, de mi pasado, que a veces quiero olvidar, pero que me persigue, digamos, que estuve en la ONEMI, pero que recuerdo con cariño al final. Claro, yo me acuerdo que no, o sea, obviamente todos estamos bien felices porque había una instrumentación, habían fondos públicos para apoyar investigación pública que era de uso público y que generó confirmó, digamos, todas estas investigaciones, digamos, que había hecho Gabriel y otro investigador, incluso también antes y luego después. Permitió también generar más investigación. El tema es que igual me llamó la atención que igual habían voces, no digo, digamos, disidentes o contrarias, sino que de alguna forma también planteaban, decían, bueno, aquí hay una amenaza que es geológica, que está ahí, que se puede medir, pero hay, ante toda esta evidencia, igual hay algún espacio como para la discrepancia. ¿Existe? Yo no sé, yo no soy, digamos, experto en estos temas, pero es así de contundente como para que no quede duda y que nadie pueda decir, oye, sabes que no, aquí están exagerando, están inventando. O sea, es así de concreto como para decir, esto existe de verdad y aquí está. Porque me acuerdo que de hecho tú hiciste una excavación, me acuerdo, y sacaste como un cilindro de roca y se veía, o sea, esta es la falla. O sea, se podía ver, incluso tocar. ¿Es así o no? Sí, claro. Ahí hay otra cosa que tiene que ver también con el avance científico, del conocimiento científico, y que es inherente también a la ciencia. O sea, es muy difícil que en ciencia alguna vez tengamos 100% de certeza. Entonces, gran parte de lo que implica el conocimiento científico es qué hacer o cómo manejamos la incerteza, ¿no? Claro. Cómo manejamos la certeza, qué hacemos con las certezas que tenemos y cómo manejamos también la incerteza y cómo en función de eso tomamos decisiones eventualmente para política pública. Mira, un ejemplo bien concreto es el cambio climático. El cambio climático no tiene un 100% de probabilidad de acuerdo, ¿no? Eso no, claro. ¿sabe? Hay casi un 100% de acuerdo en que el cambio climático es tal y que es humano inducido, etc. Uh-huh. Pero no hay un 100%. O sea, en ciencia es muy difícil tener una certeza de un 100%. Entonces, ¿qué hacemos con las decisiones que tomamos? Las tomamos en función de las certezas que tenemos y evaluando qué tan importantes son. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque antes de los años 2000 no se hablaba prácticamente de fallas activas en Chile, se hablaba muy poco, muy poco, antes de los años 2000. Y a partir de los años 2000, más o menos, ¿cierto?, empieza a hablarse más de fallas activas. Entonces, en una comunidad también científica que no estaba habituada a tener conocimiento pertinente sobre esta materia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una falla activa, la posibilidad de una falla activa en la ciudad más importante en términos de población y otros aspectos más de Chile, eso sin duda que genera ruido, ¿no? Genera movimiento de distinta naturaleza. Y claro, hay científicos que pueden dudar, pueden poner en duda los argumentos, pero lo fundamental es que cuando se trata de discusión científica en el buen sentido de la palabra, uh-huh, esta se produzca en función de la evidencia, ¿ya? Claro. ¿Y qué es lo que tenemos a la fecha? Es que no hay ninguna evidencia que haya refutado la actividad. De hecho, primero, que la falla San Ramón es una falla geológica que está ahí en el borde oriente de Santiago. Ese fue un primer punto en cuestión. Y ahora no hay ninguna evidencia que haya refutado que la falla es activa, y al contrario, hay cada vez más evidencia que muestra que la falla es activa. Entonces, es bien importante eso, porque en ciencia es muy relevante diferenciar lo que es opinología, ¿cierto? Cuando hablamos de opiniones, que está muy bien, la gente puede tener su opinión, pero eso es distinto de hablar de discusión científica fundada en la evidencia, ¿no? Y eso es lo que hemos ido construyendo, y no solamente nosotros. Afortunadamente, otros grupos también se pusieron a investigar
Y justamente, claro, algunas de esas personas que cuestionaban inicialmente que incluso que la falla pudiera estar ahí o que fuera activa, y montaron sus propios experimentos y encontraron lo mismo y reafirmaron en el fondo que la falla está ahí y es activa. Entonces, son aspectos inherentes al avance del conocimiento científico como tal. Claro. Ahora, hay un tema sobre eso que, entendiendo de que el consenso científico en su gran mayoría está en todo lo que tú estás diciendo y que obviamente hay un trabajo súper largo y súper serio detrás. ¿Cómo ha sido el proceso de ir contando esto? Porque en definitiva ustedes parten hace ya hartos años trabajando sobre esto, entendiendo cómo funciona, pero después llega el momento donde ustedes dicen, oye, ¿sabes qué? Acá hay una amenaza y ahora tenemos que toda esta zona está construida o que hay zonas, casas muy, muy encima de donde podría pasar esta falla. ¿Cómo entonces comienza la conversación fuera de la academia, fuera para tratar de ver qué hacemos con esto? Claro, bueno, ahí hay un aspecto bien relevante que es la comunicación del riesgo, ¿no? La comunicación de la amenaza, del riesgo. Sí, claro. Y ahí yo creo que el país entero ha ido evolucionando también en ese sentido, porque con la ocurrencia del terremoto del 2010 cambiaron hartas cosas. De hecho, yo creo, claro, recordando en realidad, con el terremoto de 2007 en Aysén, ya comenzaron a cambiar bastantes cosas. O sea, por ejemplo, ese terremoto gatilló que se revisara todo lo que tiene que ver con el servicio sismológico en esa época y su relación con la ONEMI, y se empezó a implementar más bien una política de mejorar las posibilidades de monitoreo del servicio sismológico en esa época, lo que redundó finalmente en la creación del centro sismológico, que en el fondo fue una nueva fase del antiguo servicio que se transformó en este centro que tiene una misión bien específica y que antes informaba o dependía de la ONEMI, y ahora, si bien está alojado en la Universidad de Chile, ¿cierto?, depende del CENAPRED, la antigua ONEMI. Claro, y de hecho se demoró 10 años en instalarse. Nosotros terminamos el 17 de instalar el último equipo, entre medio pasó el 2010 y no estaba esa red instalada. Entonces, claro, son proyectos también de plazo largo, en este caso 10 años, y bueno, lo bueno es que está ahí y que se puede utilizar también como un patrimonio, digamos, para la investigación y también para el uso público. Eso también hay que considerar que esos proyectos grandes también demoran, ¿no? 10 años harto. Claro, esos son cambios grandes que demoran. ¿Y por qué citaba ese ejemplo? Porque yo me acuerdo del año 2007, cuando ocurrió este evento, no se entendía muy bien de qué se trataba. Claro, era un evento tectónico, si era un evento volcánico, no se entendía bien. Sí, y cada especialista daba su opinión, y claro, como no había una red de monitoreo muy bien instalada, no había una red de monitoreo densa, había un sensor, incluso algunos sensores se fueron con el tsunami después que ocurrió en esa época. Sí, un tsunami. Y claro, los especialistas daban su opinión, no había mucha evidencia en la cual fundarse porque no teníamos datos a partir de una red densa, y bueno, eso generó bastante incertidumbre en la población, me acuerdo. Y eso ha ido cambiando, yo creo, ha ido cambiando a lo largo del tiempo, la manera en cómo se comunica el riesgo. Han ido apareciendo también otros actores desde otras disciplinas, no solamente desde las ciencias de la Tierra, sino también desde las ciencias sociales, aportando fuertemente en cómo comunicar mejor el riesgo. Y me parece que ahora estamos en una situación en que, si bien siempre hay una componente que tiene que ver con los medios, y ahí hay que ser un poco cuidadoso en qué es lo que uno comunica y cómo se comunica, hemos ido madurando también, me parece, el modo como trabajamos esta parte. Y yo en ese sentido tengo como harta esperanza ahí. Sí, yo creo que ahí lo que ha ido pasando, claro, porque también se habló mucho de que el 2010, antes del terremoto del 7F, que se habían escrito investigaciones, papers que hablaban de cierta ventana sísmica en la zona donde después fue el terremoto, ¿cierto? Y que no había un puente que comunicara, digamos, el conocimiento científico más duro con las preocupaciones de las personas, que nadie estaba como administrando esa comunicación. Entonces yo creo que ahí se reconoció. De hecho, yo después escuché a otros investigadores reconocían, digamos, que hubo una falla ahí, y eso a lo mejor también empuja a que estas partes se acerquen, porque una cosa, claro, es que se comuniquen, pero para que haya comunicación también tiene que haber un lenguaje que sea entendible, que no sea tan técnico, tan científico,
pero que las personas también puedan entender. Entonces uno de repente ve, yo veo mucho a Gabriel que sale en medio, sale en la última noticia, sale en la tercera, sale en medio masivo. También yo lo he invitado, ¿cierto?, a hacer unas charlas. ¿Te acuerdas que fui una vez al Cerro Calán? O sea, siempre está bien abierto a contar las cosas. Yo ahí también aprovecho también de agradecer y de destacar eso, en el fondo, la capacidad que tiene Gabriel de poder explicar estas cosas que pueden ser muy complejas y se la transmite a las personas quedan con un nivel de preocupación tal que los activa, digamos, no que los asusta. Creo que ahí también hay un mérito y también un desafío para otras cosas que sabemos que están ahí también a la vuelta de la esquina, ¿no? Sí, yo creo que eso tiene harto que ver con lo que mencionaba, que uno va también en esta relación con otros científicos y científicas, con otros profesionales de otros ámbitos, uno va tratando de captar la experiencia que se tiene en esta materia. Y yo creo que en el caso de la falla San Ramón, para volver sobre el punto, ahí, por ejemplo, una de las cosas que en lo personal he ido aquilatando es que hay que ser muy cuidadoso en lo que se dice y en el cuándo se dice. Y, por ejemplo, una de las cosas que tratamos de hacer ahí es que cuando comunicamos un nuevo conocimiento, lo trabajamos bastante y tratamos de que en la mejor medida posible este nuevo conocimiento ojalá ya esté validado por pares, o sea, con una publicación o algo así, o con algún informe, o también que esté en curso eso. Y además trabajando con las comunidades. Eso, con lo que tú mencionabas, Víctor, es una componente fundamental, tanto aquí como en el caso de los aluviones, como en el caso de los tsunamis, como en el caso de los grandes terremotos. La posibilidad del trabajo con las comunidades en terreno, eso puede hacer mucha diferencia. Claro, pero hay un tema que también trabaja con las comunidades. Por supuesto que cuando uno trabaja con las comunidades tiene una complejidad, pero el tema es que después eventualmente uno pasa a conversar con otra esfera, y esa esfera es como la esfera del tomador de decisión. Y no necesariamente un tomador de decisión va a tener las ganas de poder tomar en cuenta la evidencia para poder hacer algo, en definitiva. Entonces ahí, ¿cómo lo han visto ustedes? ¿Cómo ha sido trabajar con los tomadores de decisión a lo largo de más de una década para poder ir, como dices tú, poniendo el tema en la mesa, pero al mismo tiempo atendiendo a la evidencia y con mucho cuidado? ¿Se ha podido generar ese cuidado, crees tú, con los tomadores de decisiones, o ha sido un poco más difícil? Mira, qué interesante, porque ahí en el caso de la falla San Ramón, de nuevo en particular, hay dos ejemplos que sería interesante citar. Está el ejemplo del trabajo y el informe y todo lo que generó el nuevo conocimiento cuando hicimos el proyecto para el MIMBU, con el cual de hecho pudimos demostrar en el año 2012 que esta falla es activa. Y cuando presentamos este informe ahí ante el ministro, me acuerdo en esa época, de la Seremi y todo, al final no siguió adelante lo que tenía que seguir, que era iniciar algún proceso de modificación del PRMS o de revisión al menos, ¿no? Claro, no estaba normal, no existía en ninguna parte, no había una línea dibujada en el mapa, digamos, ¿no? Claro, entonces ahí hemos estado insistiendo en la necesidad de revisar eso, y eso probablemente no cuajó mucho, no avanzó, hasta que hace un par de años atrás el gobernador Orrego, ¿cierto?, anunció que se iba a iniciar este proceso, y la Seremi Minbu anunció a su vez que acusaba recibo y que iniciaba justamente el proceso para la revisión del PRMS y la incorporación de la falla San Ramón. Entonces, ¿y sabemos en qué está eso? ¿Sabemos qué está eso, Gabriel? Yo no sabía, no tenía idea. Eso fue también hace 2 o 3 años, ¿no? Sí, que lo anunciaron y después no sé qué pasó. Claro, no sé cuánto ha avanzado. Yo creo que han habido avances, pero no tanto como uno quisiera, quizás. Pero todas estas cosas son lentas, o sea, hay que considerarlo. Pero sabes que yo quisiera destacar otra cosa. Aquí ha habido un actor fundamental, y es la ONEMI, y no porque Víctor esté acá, ¿cierto? Pero cuando estaba Víctor en Orellana como subdirector, y en toda esa época, digamos, en que pudimos realizar este proyecto con una subsecretaría del Interior que también se sensibilizó. La potente subsecretaria de esa época, señora Lewy. Claro, se sensibilizó respecto al tema, porque además veníamos también con el terremoto, saliendo el terremoto de Illapel, que de nuevo nos había golpeado aquí en la zona central, centro-norte en ese caso. Entonces ahí empezó a ocurrir algo bien interesante en el seno de la entonces ONEMI,
que ha seguido un poco en el Senapred, y yo quisiera destacar eso porque el Senapred ha jugado, al antiguo ONEMI, ha jugado un rol bien importante en esto, o sea, en tratar de ir, de que esta experiencia, de que este conocimiento científico no quede en nada, digamos, avanzar. Y por ejemplo, un avance notable es lo que realizó la mesa de riesgo sísmico, en la cual yo estuve participando también, pero junto a muchos otros especialistas de distintas instituciones, incluyendo el Colegio de Ingenieros, otras instituciones universitarias, ingenieros, geógrafos, geólogos, urbanistas también, en que finalmente es donde se discutió este tema, la importancia de esto y la relevancia de incorporar o de diseñar un plan de respuesta ante la posibilidad de la activación de la amenaza. Y eso, por ejemplo, es algo bien relevante que tiene el Senapred y que en algún momento yo creo que ya lo van a publicar, pero que representa un avance bien concreto, ¿no? y bien ejemplar también, porque probablemente por primera vez nos vamos a estar haciendo cargo de un evento que no tiene parangón en el tiempo histórico y por lo tanto constituye pura preparación. A diferencia de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Que nos pillan un poco estos eventos que ocurren a cada rato en Chile, eventos extremos, ¿no? Este evento no tiene parangón histórico en Santiago, ocurrió hace miles de años, ¿cierto? Entonces no tiene parangón histórico. Y por lo tanto todo lo que hagamos significa preparación, y eso es un cambio fuerte de cómo se abordan estas cosas. Esa visión, claro, hay que agradecérsela ahí a los que estaban ahí, sobre todo a la gente de societaría, al mismo director y todo, pero obviamente una sincronía bien interesante. Me acuerdo que incluso cuando instalamos los primeros equipos fue hasta la presidenta, o sea, había un compromiso bien notable. Ahora, desde ahí, yo me acuerdo que por eso te quería ir preguntando en términos de lo que ha ido pasando después, porque hace poco hubo una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, y hace un par de años atrás también hubo otra. Han habido por lo menos 2 o 3, no sé cuántas, en las cuales tú has ido, yo te he visto ahí declarando. Y esas comisiones han ido levantando esto, poniéndolo en una esfera distinta. Claro, ya tenemos certeza sobre la amenaza. Ahora hablemos del riesgo, ¿ya? Y veamos cómo administramos este riesgo. Y ahí estas comisiones en las cuales tú has participado, ¿tú has visto que han tenido yo sé que tienen facultades relativamente acotadas, pero tú has visto que esa discusión que se ha dado en esas 2 instancias ha ido como ayudando a sensibilizar algo en términos de tomar decisiones respecto del riesgo, más allá de la certeza de la amenaza? Sí, claro. O sea, las 2 comisiones de la Cámara de Diputados han sido bien diligentes y además hay algo que destacar ahí, porque en ambas comisiones las mismas personas que han participado han destacado que este es un tema transversal y que convoca y en el cual la mirada política está más chica, más de campo, digamos, que afuera, y lo que prevalece es la mirada más amplia, la mirada de la prevención, la mirada de país. Entonces convoca un amplio espectro de político y generalmente, o sea, las 2 comisiones han concluido en la importancia de hacerse cargo de esta amenaza y de incorporarla en políticas públicas. Entonces han habido recomendaciones bien concretas. En el caso de la última en particular, también la necesidad de incorporarlo en el PRMS, y bueno, ese proceso está en curso. Y por otro lado, la necesidad de hacer alguna revisión de la normativa sísmica, la norma que rigen los diseños sismoresistentes, de modo tal de también incorporar estas amenazas de la posibilidad de fallas corticales, de fallamiento cortical, a las cuales no estamos acostumbrados, pero que sabemos que ocurren. Estás escuchando ¡Qué desastre!, con Cristian Farías y Víctor Orellana. Saliendo un poquitito de Santiago, mi corazón regionalista va a hablar en este momento. Yo sabía. Tenía que salir. Chile es un país que tiene muchas fallas superficiales. No todas, obviamente, tienen la fama de la falla de San Ramón. ¿Chile es una falla? No. Una falla llamada Chile, no. Pero nos gusta tener fallas. Entonces, la cosa es que Chile es un país que tiene muchas fallas superficiales. Y por lo tanto, hay amenazas que vienen de muchos lugares distintos y en muchas regiones distintas. Entonces, como que la pregunta va más que nada por el lado de ¿qué es lo que hemos estado consiguiendo concientizar acerca de lo que generan estas fallas? Porque tenemos la Liquiñe-Sur, por ejemplo,
tenemos falla en el norte, tenemos aquella falla que se reactivó después del terremoto del 2010 que asustó tanto a los presidentes en el cambio de mando. Cambio de mando, claro. Y entonces la pregunta es, ¿cómo crees que hemos ido viendo la misma concientización de la gente respecto a que esto es algo que también ocurre en otros lados? O sea, yo creo que cada vez hay más conciencia respecto de que esto es una amenaza real. Las fallas activas son una amenaza real, y eso tiene también su razón de ser porque lo que comentaba antes, cada vez más hay más gente también estudiando fallas hoy día respecto de, por ejemplo, antes de los años 2000. Sí. Entonces hoy día sabemos mucho más de fallas que antes no sabíamos siquiera que existían. Entonces a mí no me sorprendería, y ojalá sea así, que en algunas regiones incluso se produzcan cambios antes que en Santiago, y que se hagan cargo antes que en Santiago, por ejemplo, de la amenaza de fallas activas. Claro, bueno, la Arequipa de hecho sí ha generado sismos este último tiempo, últimos años, digámoslo. Claro, de hecho el 2007 fue un evento generado a lo largo de una rama, de un brazo del Ariqueñofsky. Entonces, exacto. Hay evidencia histórica de fallamiento activo, y claro, de nuevo, no me sorprendería que se produzcan cambios incluso antes que en Santiago, porque el tema de Santiago convoca miradas muy distintas, intereses también, para decirlo bien en concreto, bien distintos, intereses científicos, intereses económicos, intereses políticos. Entonces es más difícil moverlo, pero se mueve. Yo, por ejemplo, quisiera destacar también que hace poco, el año antepasado, también ocurrió un hito bien relevante, y es que por primera vez un tribunal ambiental falló a favor de una comunidad que había levantado una reclamación contra el sistema de evaluación ambiental, en que había desestimado la posibilidad de la falla San Ramón en Vitacura, y resulta que el tribunal ambiental falló a favor de la comunidad que había puesto un recurso, indicando que era necesario efectivamente recabar más antecedentes, porque al parecer sí podía estar la falla San Ramón ahí, y que podía constituir una amenaza para las comunidades. Y eso son precedentes, o sea, sientan precedentes que antes, tal como su palabra lo dice, ¿cierto?, no eran, y son cambios relevantes que van ocurriendo. Entonces hay que tener también un poco de paciencia, trabajo persistente, constante, y tener esa constancia que significa un trabajo científico de generar conocimiento, ir comunicando el conocimiento, ir conversando con las comunidades, que yo creo que cada vez se da con más importancia, ¿no? Entonces, claro, uno va construyendo abajo para arriba. Sí, me acuerdo de un tema bien bonito en ese sentido. También un ejemplo, el otro día hubo una protesta ahí en Peñalolén, o sea, ahí cerca de la municipalidad. Y yo, le veía la noticia y vi una foto, y había un lienzo grande. Era una protesta en defensa del bosque de Panul, que es un bosque esclerófilo que está ahí en el Piedemonte, en Peñalolén. Y había un lienzo bien interesante que decía: la falla activa nos convoca, el bosque en Peña no se toca. Era interesante porque en el fondo juntaba, digamos, la causa de la protección del bosque con la falla de San Ramón. Entonces, como que una protegía a la otra. Era loco, era bien interesante. En el fondo, como que al final la falla es algo positivo desde el punto de vista de la protección del bosque. Entonces, había como un beneficio, digamos, extensivo desde el punto de vista de que la falla, reconocer la falla, iba en cierta medida a detener el crecimiento inmobiliario sobre una zona de protección natural. Entonces, es bien interesante cómo se concadenan, digamos, estos efectos. Yo lo vi súper bonito, y había un movimiento social detrás. Entonces, ojalá que eso también vaya como irradiando, también está interesante. Mira, ahí yo quisiera señalar algo, que, o sea, como tú dices, conozco ese lienzo, que es súper potente en realidad, porque evidencia esta relación que tú mencionas. Sí. Cuando hablamos de la falla de San Ramón, por lo menos desde nuestra perspectiva, no decimos o no planteamos que no se habite el Piedemonte, ¿te fijas? No, claro. La pregunta es cómo habitarlo de manera que sea sostenible, ¿no? Y claro, la sostenibilidad no solamente implica la falla, la sostenibilidad implica dejar áreas verdes, dejar bosque esclerófilo, que es tan relevante. El bosque también protege los suelos, los suelos permiten o favorecen la infiltración favorece el almacenaje de agua en napas subterráneas. Exacto. Y también desfavorece la posibilidad de escorrentía superficial, que a su vez puede impactar fuertemente a las poblaciones aguas abajo. Entonces hay una manera de habitar que el Piedemonte cordillerano, que pone en cuestión un poco la manera en cómo lo hemos venido haciendo o desarrollando en los últimos tiempos. Lo que no significa deshabitar, y tampoco significa no habitar, sino pensarlo bien y diseñar un modo sostenible de habitar el Piedemonte.
Y en eso, por cierto, que el bosque esclerófilo es fundamental. Gabriel, ¿crees que Santiago hoy es una ciudad muy poco sostenible o muy poco sustentable? Y la segunda parte de la pregunta, ¿podrá hacerlo en el futuro si es que no lo es hoy? Mira, yo soy santiaguino, eso toca. Soy santiaguino, claro, crecí en la comuna de Los Pejos, de hecho, como camino a Lonquén por ahí. Entonces toda mi vida he estado en Santiago, y salvo cuando obviamente estuve en el extranjero ahí para mi posgrado. Y yo, fíjate que, claro, uno ve Santiago tiene un montón de complicaciones, pero es una gran ciudad que ofrece un montón de oportunidades, que también está llena de servicios y está también llena de gente que muchas veces anda estresada, pero también es gente que está dispuesta a hacer cambios relevantes, ¿no? Entonces, cuando tú me preguntas si tengo esperanza en el fondo, yo creo que sí. O sea, de todas maneras, porque quienes trabajamos en ciencia, por cierto que tenemos que siempre apostar por eso, porque las cosas pueden cambiar y para eso tenemos que aportar nosotros con conocimiento científico, con evidencia, para que las decisiones se tomen fundadas en eso, ¿no? Eso es como la sociedad del conocimiento que se plantea y que apunta a la sostenibilidad justamente. Y yo creo que sí es posible pensar en una ciudad todavía que sea sostenible. Hay que darse un respiro, probablemente tenemos que reflexionar un poco más, pero las cosas se están dando en ese sentido, las comunidades son cada vez más empoderadas también. Yo diría que también no es tan fácil ahora tomar decisiones que vayan en contra de las comunidades y quedar incólume, ¿no? Entonces, claro, eso tiene también un factor, porque hay factores políticos en juego, y de hecho la gente de las comunas de Peñalolén, la Florida, que se organizan para defender el bosque esclerófilo, apuntan también allá, ¿no? Un poco a la acción política en función de una visión que ellos tienen de sustentabilidad que en buena medida desde la ciencia la compartimos. Sí, al final va a tener un buen final. Exacto, y un final nuevamente optimista respecto a algo que a veces suena como tan apocalíptico, o que se ha hecho sonar de manera apocalíptica. Claro, en el fondo el mensaje es que por cierto que siempre tenemos que apostar por la esperanza, pero la esperanza requiere trabajo, y mucho trabajo colaborativo también, y en eso estamos. Perfecto, y con ese pensamiento, Gabriel, nos despedimos en este episodio de nuestro podcast Qué Desastre. Es maravilloso nuevamente poder cerrar con algo positivo en este momento. Lo dimos vuelta. Como la U cuando da vuelta a los partidos de la Sudamericana. La Usita que va ahí. Claro. Entonces, lo damos vuelta. Gabriel, muchas gracias por estar con nosotros. Te agradecemos un montón esta reflexión acerca del futuro, así como esta reflexión acerca del pasado y las escalas de tiempo que tanto nos da la geología. Que has invitado, por supuesto, para una próxima edición de esto, cuando queramos hablar nuevamente de Falla y Máximos, porque obviamente es muy importante. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Gabriel. Gusto verte de nuevo. Muchas gracias a ustedes, un abrazo, y también para quienes escuchan este post. Y Víctor, nos vemos en 2 semanas más. Nos vemos 2 jueves más, al capítulo 6. Mira cómo vamos. Y bueno, se viene pronto también el aniversario del terremoto del 60. Así que vamos a ver si hacemos algo relacionado con eso. Pero bueno, se viene. Atento a eso, y un gusto verlos de nuevo. Saludos, don Cristian. Saludos, don Gabriel. Y nos vemos la próxima. Chao. Un abrazo, que estén muy bien. Esto fue Qué Desastre, un podcast sobre desastres con Cristian Farías y Víctor Orellana. Gracias por escucharnos. Agradecemos al geólogo y profesor de la Universidad de Chile, Gabriel Easton Vargas, y te invitamos jueves por medio para que escuches un nuevo capítulo de ¡Qué Desastre!